La mansión brillaba bajo la luz de cientos de lámparas y candelabros que colgaban del techo alto. Las paredes estaban decoradas con flores blancas y doradas, y la música suave llenaba el aire, creando una atmósfera perfecta para una boda de ensueño. Eduardo, el millonario conocido por su éxito y fortuna, estaba vestido con un elegante traje negro, sonriendo mientras saludaba a los invitados que llegaban uno tras otro. Su prometida, una mujer hermosa y elegante, conversaba animadamente con las damas de honor, mientras los fotógrafos capturaban cada momento con entusiasmo. Todo parecía indicar que aquella noche sería inolvidable, una celebración perfecta que marcaría el inicio de una nueva vida para Eduardo y su futura esposa. Los invitados hablaban sobre el impresionante banquete, los detalles del lugar y el lujoso vestido que llevaba la novia. Nadie sospechaba que algo inesperado estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo en un instante. Desde la entrada principal, un sonido suave y casi imperceptible interrumpió la armonía del evento. Eduardo, que se encontraba en el centro del salón, sintió que su atención era captada por algo fuera de lugar. Una figura apareció en la penumbra de la puerta, una mujer desconocida con ropas viejas y gastadas. Su cabello estaba despeinado y sus ojos reflejaban un dolor profundo mientras derramaba lágrimas silenciosas. Nadie más parecía notarla, pero Eduardo no podía apartar la mirada. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y una mezcla de confusión y miedo lo invadió. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué lloraba justo en la puerta de su boda? La imagen de aquella desconocida contrastaba violentamente con la opulencia que lo rodeaba. Sus lágrimas parecían contar una historia que nadie en la fiesta estaba escuchando. Eduardo recordó vagamente un momento de su infancia, un recuerdo borroso y doloroso que había intentado esconder bajo capas de éxito y riqueza. Algo en esa mujer despertó en él un sentimiento que no esperaba, la culpa. Su cuerpo se tensó y sus ojos no perdían detalle de cada gesto de aquella mujer. El ambiente en el salón cambió sutilmente, como si el tiempo se detuviera por un instante. Los murmullos comenzaron a escucharse entre los invitados, aunque nadie se atrevía a mirar directamente hacia la puerta. Eduardo sintió que debía acercarse, pero una voz interior le advertía que lo que estaba por descubrir cambiaría su vida para siempre. La figura de la mujer parecía una sombra del pasado, una verdad oculta que regresaba en el momento menos esperado. Mientras la música continuaba tocando, Eduardo se quedó inmóvil, mirando a aquella mujer desconocida que lloraba sin consuelo. Sus pensamientos se llenaron de preguntas y emociones encontradas. El ruido de la fiesta se volvió lejano, y todo a su alrededor perdió importancia. Solo existía ella, aquella mujer que parecía traer consigo un secreto tan poderoso que amenazaba con derrumbar todo lo que Eduardo había construido. El millonario sabía que su boda, la celebración que había esperado durante años, estaba a punto de cambiar de rumbo. La mujer en la puerta era la pieza que faltaba en un rompecabezas que creía resuelto. Sin entender aún por qué, sintió que debía detenerlo todo, escuchar esa historia y enfrentar lo que había estado evitando durante tanto tiempo. En ese momento, el brillo de los candelabros pareció opacarse, y el silencio comenzó a ganar terreno en medio del bullicio. La mirada de Eduardo se mantuvo fija en aquella mujer desconocida, mientras una emoción intensa lo atravesaba, una mezcla de miedo, curiosidad y un deseo profundo de descubrir la verdad. Los invitados seguían disfrutando de la fiesta, ajenos a la tormenta que comenzaba a gestarse en la entrada. Eduardo permanecía inmóvil, con la mirada clavada en aquella mujer que parecía un espectro fuera de lugar. Sus lágrimas continuaban cayendo lentamente, marcando un contraste doloroso con la alegría y el lujo que lo rodeaban. Nadie entendía por qué él estaba tan alterado, pero la expresión en su rostro delataba que algo muy profundo estaba sucediendo dentro de él. La mujer, al notar que sus lágrimas habían llamado la atención del millonario,
levantó la cabeza con dificultad. Sus ojos, enrojecidos y cansados, buscaron en la multitud un refugio que no encontró. Su voz, apenas un susurro quebrado por el llanto, intentó explicarse, pero las palabras parecían escapar de su boca sin poder ser pronunciadas. Eduardo sintió un nudo en la garganta y, sin poder controlar su impulso, dio un paso hacia ella. El silencio en la sala se hizo cada vez más evidente, aunque la música seguía tocando. Los invitados comenzaron a darse cuenta de la tensión que se había instalado y poco a poco apartaron sus miradas de la fiesta para observar la escena en la entrada. Algunos susurraban, otros se preguntaban qué relación podría tener aquella desconocida con el millonario. La incertidumbre crecía como una sombra que se extendía sobre la celebración. Eduardo se acercó con cuidado, como si temiera que la mujer desapareciera en cualquier momento. Su corazón latía con fuerza y cada paso parecía acercarlo a un pasado que había dejado atrás hacía mucho tiempo. Cuando estuvo a pocos metros, la mujer extendió una mano temblorosa, buscando su atención. Él la tomó sin dudar, sintiendo el frío y la fragilidad en sus dedos. Los ojos de Eduardo se llenaron de lágrimas mientras reconocía en aquel rostro marcado por el sufrimiento una historia que había querido olvidar. En ese instante, comprendió que aquella mujer no era una extraña ni un simple accidente de la noche. Era alguien a quien había amado, perdido y dejado atrás sin darse cuenta. «¿Cómo es posible que estés aquí?», murmuró Eduardo con voz quebrada. La mujer no respondió, pero sus lágrimas dijeron más que 1000 palabras. Él sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies y que todo lo que había construido con tanto esfuerzo podría desmoronarse en un segundo. Mientras tanto, la novia de Eduardo, desde el otro lado del salón, observaba la escena con incredulidad. Su sonrisa se había congelado y una sombra de duda empezó a cubrir su rostro. Los invitados, por su parte, intercambiaban miradas de asombro y preocupación. La perfecta boda se había convertido en un misterio que nadie podía explicar. Eduardo recordó entonces las noches solitarias de su infancia, las promesas incumplidas y las palabras que nunca llegaron. Su vida, que parecía completa y exitosa, se llenaba de grietas por dentro. La presencia de aquella mujer le obligaba a enfrentarse a una verdad que había evitado durante años. La mujer finalmente habló, con una voz apenas audible: «Eduardo, soy yo, tu hermana». Un silencio profundo cayó sobre la sala. Nadie pudo creer lo que acababa de escuchar. Eduardo sintió que el aire le faltaba y que su mundo cambiaba en un instante. Él recordó entonces las historias que su madre le había contado sobre una hermana perdida, desaparecida cuando él era apenas un niño. Nunca supo qué había pasado con ella, y aquella ausencia había sido un dolor silencioso que lo acompañó toda su vida. Los invitados comenzaron a comprender que la boda no solo estaba en peligro, sino que una historia mucho más compleja y dolorosa se estaba revelando ante sus ojos. Eduardo y aquella mujer tenían un vínculo que nadie había imaginado, un pasado lleno de secretos y heridas que ahora exigían ser sanadas. Mientras el reloj seguía marcando las horas, Eduardo sintió que debía tomar una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. La mujer que lloraba en la puerta no era solo un recuerdo del pasado, sino la esperanza de una nueva oportunidad para reconstruir lo que se había perdido. La música se apagó lentamente y la atención de todos estaba fija en aquellos dos hermanos que, después de años de separación, estaban a punto de comenzar un encuentro que marcaría el inicio de una historia inesperada y conmovedora. La mirada de Eduardo estaba fija en la mujer frente a él. No podía creer que después de tantos años, la hermana que creía perdida estuviera allí, a solo unos pasos de distancia. Su corazón latía con fuerza y una mezcla de emociones lo invadía. Sorpresa, culpa, tristeza y un atisbo de esperanza que no esperaba sentir esa noche. Los murmullos de los invitados se desvanecieron, y por un momento, todo pareció detenerse.
La mujer limpió sus lágrimas con la manga rota de su vestido desgastado y habló con voz temblorosa. Eduardo, siempre te he buscado, pero no sabía dónde ni cómo encontrarte. Mi vida no ha sido fácil, y pensé que nunca volveríamos a encontrarnos. Sus palabras resonaron en el silencio que envolvía la mansión, y Eduardo sintió que cada una de ellas abría una herida antigua, pero también la posibilidad de curarla. Recordó entonces los días oscuros de su infancia, cuando la pobreza y la ausencia de su familia lo separaron. Mientras él creció rodeado de comodidades, ella vivió con el peso de la soledad y la lucha constante. Esa distancia que parecía insalvable ahora se acortaba con una sola mirada y unas palabras que rompían años de silencio. Eduardo quiso abrazarla, decirle cuánto lamentaba no haber estado allí, pero las palabras se atoraban en su garganta. En cambio, la tomó de la mano y la sostuvo con fuerza, como si al sostenerla pudiera recuperar el tiempo perdido. La mujer apretó su mano, y en ese gesto sencillo, se fundieron años de dolor, esperanza y perdón. Los invitados observaban en silencio, sin atreverse a interrumpir ese momento sagrado. Algunos sentían empatía, otros confusión, pero nadie podía negar la fuerza que emanaba de aquel encuentro inesperado. La boda perfecta que había planeado Eduardo ahora era solo un recuerdo lejano frente a una verdad que reclamaba su lugar. Mientras hablaban, la mujer le contó fragmentos de su vida, de cómo había sobrevivido en las calles, enfrentando desafíos que Eduardo apenas podía imaginar. Sin embargo, nunca perdió la esperanza de encontrar a su hermano, la única familia que le quedaba. Sus palabras eran un eco del pasado y una promesa para el futuro. Eduardo sintió que su corazón se ablandaba con cada historia, con cada lágrima derramada y con cada recuerdo compartido. Comprendió que el amor de sangre no conoce de distancias ni de años perdidos. En ese instante, decidió que debía hacer todo lo posible para reparar el daño causado por la separación. La novia de Eduardo, que había observado la escena con una mezcla de incredulidad y preocupación, se acercó lentamente. No pudo evitar preguntarle en voz baja, ¿quién es ella? Eduardo la miró con una tristeza que hablaba más que 1000 palabras. Es mi hermana, alguien que creí perdido para siempre. Su respuesta dejó claro que nada sería igual a partir de ese momento. El silencio volvió a apoderarse del lugar, pero esta vez era un silencio lleno de emociones contenidas. La mujer, con una voz suave, expresó su deseo de reconstruir lo que el tiempo había destruido. Eduardo, con lágrimas en los ojos, asintió con firmeza. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba dispuesto a recorrerlo. La noche avanzaba y la fiesta se había transformado en un encuentro familiar inesperado. Eduardo dejó de lado el lujo y las apariencias para abrazar la realidad que la vida le presentaba. La mujer que lloraba en la puerta no solo había detenido su boda, sino que también había abierto la puerta a una nueva oportunidad para ambos. Mientras la luna iluminaba la mansión, Eduardo y su hermana comenzaron a hablar sobre el futuro, sobre la posibilidad de sanar las heridas del pasado y construir una relación basada en el amor y el perdón. Aquella noche, entre lágrimas y susurros, nació una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Sabían que no sería fácil, que habría obstáculos y momentos difíciles, pero estaban dispuestos a enfrentarlos juntos. Porque a veces, la verdadera riqueza no está en el dinero ni en las posesiones, sino en la familia y en los lazos que resisten el paso del tiempo y la distancia. La mansión entera se sumió en un silencio abrumador que parecía absorber cada sonido, incluso la música suave que seguía resonando en los rincones. Eduardo respiró hondo, sintiendo el peso de cada mirada sobre él. Había llegado el momento de enfrentar la verdad sin máscaras ni excusas. Con voz firme pero cargada de emoción, tomó el micrófono y habló: «Queridos amigos y familiares, debo ser honesto con ustedes. Esta noche no es la celebración que todos esperaban.
La vida me acaba de mostrar algo que no puedo ignorar. El murmullo entre los invitados creció, pero nadie interrumpió. Todos esperaban, atrapados por la tensión que llenaba el ambiente. Eduardo bajó el micrófono y caminó hacia su hermana, todavía temblorosa, pero decidida. La tomó de la mano y, con una mirada que reflejaba años de dolor y arrepentimiento, anunció: «He decidido cancelar mi boda. No porque no ame a mi prometida, sino porque hoy he descubierto que hay heridas más profundas que debo sanar primero». La sorpresa fue inmediata. Algunos invitados intercambiaron miradas desconcertadas, otros respiraron con incredulidad. La novia, pálida y sin palabras, retrocedió unos pasos, incapaz de ocultar su desconcierto. La mujer, aún con lágrimas en sus ojos, sostuvo la mano de Eduardo con fuerza. Sabía que ese anuncio no solo afectaba a una boda, sino que cambiaba la vida de todos los presentes. Sin embargo, en medio de la confusión, surgió una verdad innegable. La familia y el amor fraternal estaban reclamando un lugar que ningún lujo ni riqueza podían llenar. Los invitados comenzaron a susurrar entre ellos. Algunos se preguntaban qué secretos escondía esa hermana perdida, otros trataban de comprender la magnitud de aquel momento inesperado. Pero nadie podía negar que la decisión de Eduardo era valiente y sincera, un acto que rompía con las apariencias y exponía su vulnerabilidad ante todos. Eduardo se volvió hacia su hermana y le dijo: «Necesito que me cuentes todo, desde el principio. Quiero entender tu historia, tus luchas y tu vida fuera de este mundo que he conocido». Ella asintió, aliviada y agradecida por la oportunidad de finalmente compartir su verdad. Los dos se sentaron juntos en un rincón de la mansión, lejos del bullicio, mientras los invitados guardaban silencio respetuoso. Ella comenzó a hablar con voz temblorosa pero clara. Contó cómo había vivido años de abandono y dificultades, cómo la pobreza y la soledad la habían marcado profundamente. Habló de noches frías en las calles, de trabajos mal pagados y de la esperanza constante de reencontrarse con su hermano. Cada palabra parecía un puñal, pero también un puente para reconstruir el vínculo perdido. Eduardo escuchaba con atención, sintiendo cómo cada relato penetraba su corazón. Pensó en su infancia, en las promesas que no pudo cumplir y en el vacío que nunca logró llenar con dinero ni éxito. La historia de su hermana le recordó que, a veces, el verdadero dolor está oculto detrás de la opulencia y que la riqueza no puede comprar el amor ni el perdón. Mientras la noche avanzaba, el ambiente en la mansión cambió por completo. La boda, que debía ser una fiesta de alegría y unión, se transformó en un espacio de reconciliación y reflexión. Los invitados comenzaron a comprender que estaban siendo testigos de un momento único, una verdad que rompía con todos los esquemas. Eduardo miró a su hermana con una nueva determinación. «Vamos a reconstruir nuestra familia», dijo con convicción. «Nada será fácil, pero estoy dispuesto a enfrentar lo que venga». Ella sonrió, por primera vez con esperanza verdadera, sabiendo que no estaría sola nunca más. En ese instante, la novia se acercó lentamente a Eduardo. Sus ojos mostraban una mezcla de tristeza y comprensión. «Entiendo», dijo en voz baja. «El amor y la familia son lo más importante». Eduardo asintió, agradecido por su madurez y respeto. Aunque sus caminos se separaban, aquella noche quedaría marcada en sus vidas como el momento en que la verdad y el amor triunfaron. La mansión, iluminada por la luz tenue de los candelabros, parecía ahora un refugio donde las máscaras habían caído y la humanidad se había revelado en toda su fuerza y fragilidad. Eduardo y su hermana, unidos por el destino y el perdón, comenzaban un camino incierto, pero lleno de promesas y esperanza. Sabían que el futuro sería un desafío, que las heridas no sanarían de inmediato, pero esa noche habían dado el primer paso para sanar y construir algo real. La verdadera boda no era la que habían planeado,
sino la que empezaba en ese momento, la unión de dos almas separadas por el tiempo, pero destinadas a encontrarse. Eduardo y su hermana pasaron las horas siguientes hablando sin descanso. Él quería saberlo todo, entender cada detalle de la vida que ella había llevado mientras él disfrutaba de privilegios que nunca imaginó que podrían separarlos tanto. Ella, con voz firme pero cargada de emociones, relató su historia con una sinceridad que conmovió incluso a los invitados que se quedaron escuchando desde la distancia. Contó cómo, siendo niña, había sido separada de su familia en un accidente que nadie esperaba. Después de perderse en un sistema que parecía indiferente, tuvo que aprender a sobrevivir en las calles, enfrentando hambre, frío y soledad. Cada día era una lucha constante, pero nunca dejó de pensar en su hermano, en el niño que una vez jugó con ella en un jardín y prometió protegerla para siempre. Eduardo sentía que su pecho se apretaba con cada palabra. Nunca supo que aquella niña que lloraba por las noches, esperando ser encontrada, había sido su propia hermana. La culpa y la tristeza lo golpeaban con fuerza, pero también despertaban en él un deseo profundo de redención y de reparar los años perdidos. Mientras escuchaba, la mente de Eduardo comenzó a divagar. Pensó en todas las decisiones que había tomado, en las veces que eligió el éxito y la riqueza sobre la familia. Ahora entendía que el verdadero valor no estaba en las propiedades ni en los lujos, sino en los lazos que nunca debieron romperse. La hermana, por su parte, explicó cómo había intentado buscarlo sin éxito. Había preguntado en cada rincón, contactado a personas que alguna vez fueron cercanas a la familia, pero siempre se encontraba con puertas cerradas o silencios incómodos. Su vida había sido un laberinto de esperanzas y desilusiones, hasta aquella noche en la que decidió presentarse en la mansión. Eduardo la miró con lágrimas en los ojos y le prometió que nunca más la dejaría sola. Sabía que debía compensar no solo los años de ausencia, sino también los momentos en que el dinero no pudo comprar amor ni presencia. Quería construir una relación sincera, basada en el perdón y el apoyo mutuo. En medio de la conversación, llegaron algunos familiares y amigos cercanos que se habían quedado para escuchar. La historia se extendió como un río que arrastraba a todos hacia una nueva realidad. Muchos sintieron una mezcla de admiración por la valentía de Eduardo y respeto por la fuerza de su hermana. Sin embargo, no todos compartían la misma emoción. Algunos invitados comenzaron a murmurar entre ellos, cuestionando la decisión de cancelar la boda y preguntándose cómo afectaría esto la imagen pública del millonario. Pero Eduardo, firme en su convicción, decidió no dejarse llevar por opiniones superficiales. Mientras la noche avanzaba, Eduardo y su hermana comenzaron a planear los próximos pasos. Querían sanar las heridas del pasado, buscar respuestas a las preguntas que aún quedaban en el aire y reconstruir su vínculo perdido. Sabían que el camino sería largo y difícil, pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos. La hermana expresó su deseo de integrarse poco a poco en la vida de Eduardo, sin prisas, con paciencia y respeto. Eduardo, agradecido por su comprensión, aceptó con una sonrisa que reflejaba esperanza y determinación. En ese momento, Eduardo recibió un mensaje en su teléfono. Era de su prometida, quien en pocas palabras expresaba su comprensión y respeto por la decisión tomada, aunque con tristeza. Eduardo sintió una mezcla de alivio y melancolía, sabiendo que había perdido a alguien importante, pero ganando algo mucho más valioso. La madrugada llegó y con ella una calma distinta. La mansión, que horas antes brillaba por una fiesta llena de lujo y expectativas, ahora era un refugio para dos almas heridas buscando sanación. Eduardo y su hermana se miraron, conscientes de que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Sabían que había un futuro incierto, pero también la certeza de que juntos podrían enfrentar cualquier tormenta. En ese instante, el dinero, el poder y el estatus quedaron en segundo plano,
y lo único que importaba era el amor verdadero y la esperanza de un nuevo comienzo. Eduardo despertó con una mezcla de emociones que lo invadían y no lo dejaban en paz. La madrugada había sido testigo de una tormenta interior que por fin comenzaba a disiparse, pero en su mente seguían las preguntas sin respuesta. ¿Cómo había sido posible vivir tantos años separado de su hermana? ¿Por qué nadie le había contado la verdad? Sin embargo, ahora lo importante era mirar hacia adelante y encontrar la manera de sanar. Su hermana, a su lado, también parecía exhausta pero aliviada. La decisión de aparecer aquella noche en la mansión había sido arriesgada, pero necesaria. No podía seguir viviendo en el silencio y la soledad, ni él podía ignorar la ausencia que había marcado su vida. Habían comenzado un proceso que sería difícil, pero ambos estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. Durante el desayuno, Eduardo le propuso a su hermana visitar algunos lugares que habían sido importantes en su infancia. Quería que recuperaran esos recuerdos perdidos y construyeran un puente entre el pasado y el presente. Ella aceptó con una sonrisa tímida, consciente de que ese pequeño viaje sería un paso fundamental para reencontrarse. Mientras recorrían las calles que los vieron crecer, Eduardo comenzó a notar cómo las diferencias entre sus vidas eran abismales. Él había vivido rodeado de comodidades, pero también de un vacío que el dinero nunca pudo llenar. Ella, en cambio, había enfrentado dificultades que él apenas podía imaginar, pero había desarrollado una fortaleza admirable. Visitar su antiguo barrio fue una experiencia agridulce. Muchas cosas habían cambiado, pero los recuerdos seguían vivos en cada rincón. Se detuvieron frente a la vieja casa donde habían pasado sus primeros años, ahora abandonada y cubierta de polvo. Eduardo sintió una punzada de tristeza y culpa al imaginar todo lo que su hermana había sufrido después de haberla perdido. Ella le contó con detalle los momentos más difíciles, las noches en las que se sentía invisible y el miedo constante a no encontrar un lugar seguro. Pero también habló de la esperanza que nunca perdió, esa chispa que la mantenía en pie a pesar de todo. Eduardo la escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra era un llamado para ser mejor, para no dejar que la distancia y el tiempo rompieran lo que ahora tenían. En el camino de regreso, comenzaron a planear cómo integrar a la hermana en la vida de Eduardo. Él sabía que no podía cambiar el pasado, pero estaba decidido a que ella tuviera un lugar importante en su presente y futuro. Hablaron de planes simples, compartir comidas, paseos, y poco a poco, recuperar la confianza perdida. Al llegar a la mansión, la realidad los recibió con una mezcla de glamour y tensión. Los empleados y algunos familiares miraban con curiosidad la nueva presencia de la hermana de Eduardo, y no todos mostraban simpatía. Había quienes susurraban dudas y cuestionaban el impacto que esa aparición tendría en la imagen del millonario. Eduardo, sin embargo, estaba decidido a proteger a su hermana y darle el espacio que necesitaba para adaptarse. La invitó a quedarse en una de las habitaciones más cómodas y le prometió que nada le faltaría. Sabía que el camino sería complicado, pero también que ese era el primer paso para reconstruir una familia fragmentada. Durante esos días, la hermana comenzó a redescubrir el mundo que Eduardo había creado. Las comodidades y el lujo eran nuevos para ella, pero no era eso lo que realmente la sorprendía, sino la posibilidad de sentirse aceptada y querida. Poco a poco, fue soltando el miedo y la desconfianza que la habían acompañado tanto tiempo. Una tarde, mientras caminaban por el jardín de la mansión, Eduardo le confesó que había cancelado la boda no solo por ella, sino porque necesitaba reencontrarse consigo mismo. No puedo seguir viviendo una mentira, dijo con sinceridad. Quiero ser un hombre auténtico, y eso empieza con sanar mi pasado. Ella lo miró con admiración y le aseguró que estaba dispuesta a acompañarlo en ese proceso. Sabían que no sería fácil, que las heridas del pasado no desaparecerían de la noche a la mañana,
pero también entendían que juntos podrían superar cualquier obstáculo. La vida, con sus giros inesperados, les había dado una segunda oportunidad. Una oportunidad para ser una familia de verdad, para dejar atrás el dolor y construir algo nuevo, basado en la verdad y el amor sincero. Mientras el sol se ocultaba, dejando un cielo pintado de colores cálidos, Eduardo y su hermana se sentaron en el porche de la mansión, contemplando el futuro incierto pero lleno de promesas. En ese momento, entendieron que el verdadero valor no estaba en la riqueza ni en las apariencias, sino en la fuerza de los lazos que ahora comenzaban a sanar. Eduardo sentía que cada día que pasaba junto a su hermana era un paso más hacia la sanación de un pasado lleno de heridas. Sin embargo, el camino no era sencillo. Las diferencias que la vida había impuesto entre ellos no solo eran emocionales, sino también prácticas y sociales. Ella, acostumbrada a la lucha diaria y la austeridad, se enfrentaba ahora a un mundo de lujo y protocolo que le resultaba ajeno y abrumador. Pero más allá de eso, la verdadera prueba era reconstruir la confianza y el vínculo que el tiempo y la distancia habían erosionado. Una mañana, mientras desayunaban en el comedor principal de la mansión, Eduardo recibió una llamada inesperada. Era su mejor amigo y consejero, que había estado al tanto de toda la situación. La voz del hombre reflejaba preocupación y una advertencia implícita. Eduardo, tienes que pensar bien en las consecuencias de tus decisiones. El mundo no entiende el perdón ni las segundas oportunidades como tú lo haces. Eduardo colgó el teléfono con el ceño fruncido. Sabía que enfrentaría resistencia, pero estaba decidido a seguir su corazón. Por su parte, la hermana comenzó a adaptarse lentamente, aunque con dificultades. La diferencia entre su antigua vida y la nueva era abismal. Sin embargo, lo que más la costaba era lidiar con el rechazo silencioso de algunas personas cercanas a Eduardo, que veían su llegada como una amenaza o un estorbo. Los comentarios velados y las miradas de juicio eran una constante, pero ella no se dejaba vencer. Su fortaleza interior, forjada por años de adversidad, la ayudaba a mantenerse firme. Un día, mientras paseaban por el jardín, Eduardo notó la tristeza que comenzaba a nublar la mirada de su hermana. Se detuvieron junto a un viejo roble, y sin necesidad de palabras, él comprendió que ella necesitaba apoyo más que nunca. La abrazó con ternura y le prometió que juntos enfrentarían cualquier obstáculo, que ningún prejuicio ni dificultad los separaría nuevamente. Sin embargo, las tensiones no tardaron en manifestarse de nuevo. La familia de Eduardo, especialmente sus tíos y primos, comenzaron a expresar su desaprobación de manera más abierta. Organizaron reuniones privadas para discutir cómo la presencia de la hermana podría afectar la reputación y los negocios familiares. En una de esas reuniones, se escucharon frases como: "No podemos permitir que alguien con ese pasado manche el nombre de la familia", o "Eduardo está siendo demasiado blando, podría perderlo todo". Cuando Eduardo se enteró, no pudo evitar sentir un profundo dolor. La familia, que debería ser un pilar de apoyo, parecía estar poniendo más barreras que puentes. Decidió entonces enfrentar la situación con honestidad y firmeza. Convocó a una reunión en la que invitó a sus familiares y les habló con el corazón abierto. La familia no es solo sangre ni apariencia. Es amor, apoyo y perdón. No permitiré que el prejuicio destruya lo que hoy comienza a sanar. Sus palabras generaron silencio, pero también respeto. Algunos familiares comenzaron a entender que el verdadero valor estaba en aceptar y apoyar, no en juzgar. No sería fácil cambiar mentes ni corazones, pero Eduardo estaba dispuesto a luchar por lo que creía. Mientras tanto, la hermana se dedicó a conocer más de la vida de Eduardo, sus negocios y su mundo. Quería entenderlo mejor para poder acompañarlo de verdad. También comenzó a buscar formas de ayudar, no solo en lo personal, sino en lo profesional,
mostrando una determinación y voluntad que sorprendió a muchos. Una tarde, mientras revisaban documentos en la oficina de Eduardo, ella le confesó: «Quiero ser parte de tu vida en todos los sentidos. No vine solo a buscar a mi hermano, sino a construir un futuro juntos». Eduardo la miró con una mezcla de orgullo y ternura. «Y yo quiero que ese futuro sea tan fuerte que nada pueda destruirlo». El tiempo siguió pasando, y aunque las dificultades continuaban, la relación entre los hermanos se fortalecía día a día. La esperanza y la resiliencia eran sus aliados, y sabían que lo más importante era no rendirse jamás. La relación entre Eduardo y su hermana había cambiado tanto, que parecía imposible recordar cuánto tiempo habían estado separados. Pero ahora, la distancia se había acortado con conversaciones sinceras, risas compartidas y hasta lágrimas que brotaban sin miedo. A pesar de las dificultades, ambos sentían que habían encontrado algo mucho más valioso que cualquier fortuna: una familia reconstruida desde el corazón. Sin embargo, el destino todavía les tenía preparada una última prueba. Un día, mientras revisaban documentos en la oficina, Eduardo recibió una llamada que lo dejó helado. Era un periodista que había descubierto la historia de su hermana y amenazaba con publicarla, poniendo en riesgo no solo su reputación, sino también la de toda la familia. Eduardo sintió que el mundo se desmoronaba, pero esta vez no estaba solo. Su hermana, lejos de amedrentarse, le tomó la mano y le dijo con firmeza: «Lo que he vivido no es algo de lo que deba avergonzarme. Si alguien quiere juzgar, que lo haga. Nosotros sabemos la verdad y eso es lo que importa». Esa fuerza en sus palabras le dio a Eduardo un nuevo impulso para enfrentar la tormenta juntos. La noticia empezó a circular rápidamente. En las redes sociales y los medios de comunicación, la historia de la hermana perdida y el millonario que canceló su boda para reencontrarse con ella se convirtió en un tema de conversación. Algunas voces criticaban, otras aplaudían la valentía de Eduardo. Pero más allá de la opinión pública, lo que importaba era que la familia había encontrado unidad en medio del caos. Eduardo convocó una rueda de prensa para hablar con sinceridad y sin esconder nada. Explicó que la decisión de cancelar su boda no había sido impulsiva, sino un acto de amor y responsabilidad. Reconoció que el dinero no podía reparar todo, pero que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para apoyar a su hermana y construir un futuro juntos. Su sinceridad tocó el corazón de muchas personas, y poco a poco, la opinión pública comenzó a cambiar. Lo que empezó como un escándalo se transformó en una historia de esperanza y reconciliación. Eduardo y su hermana recibieron mensajes de apoyo de todo el país, y su valentía inspiró a otros a buscar la verdad en sus propias familias. Mientras tanto, dentro de la mansión, la familia de Eduardo comenzó a aceptar la realidad. Ya no podían negar el vínculo y el amor que los hermanos compartían. Poco a poco, las tensiones disminuyeron, y las puertas que antes estaban cerradas empezaron a abrirse. La hermana se integró a la vida familiar y también a algunos proyectos empresariales, demostrando que su llegada no solo había sido una sorpresa, sino una bendición. Con el tiempo, Eduardo comprendió que la verdadera riqueza no estaba en sus propiedades ni en sus negocios, sino en la capacidad de perdonar, amar y reconstruir. La experiencia lo había cambiado para siempre, y estaba dispuesto a vivir cada día con esa nueva visión. La hermana, por su parte, encontró en Eduardo no solo un hermano perdido, sino un compañero de vida, alguien con quien enfrentar el futuro con esperanza y coraje. Juntos comenzaron a trabajar en proyectos sociales para ayudar a personas que, como ella, habían sufrido abandono y soledad. Quisieron transformar su dolor en ayuda para otros. Finalmente, aunque la boda que todos esperaban nunca ocurrió, Eduardo y su hermana celebraron una nueva unión, la de dos almas que, contra todo pronóstico, se reencontraron para construir una familia verdadera.
Su historia quedó grabada en la memoria de quienes la conocieron, como un testimonio de que el amor y el perdón pueden cambiarlo todo. En una cálida tarde de verano, mientras el sol se escondía en el horizonte, Eduardo y su hermana caminaron juntos por el jardín de la mansión, conscientes de que lo más difícil ya había pasado. Ahora, solo les quedaba mirar adelante, con la seguridad de que, pase lo que pase, nunca más estarían separados. Porque, al final, la verdadera riqueza está en el amor que damos y recibimos. Y eso, ningún millonario ni poder podría comprar.